El próximo 8 de noviembre habrá elecciones intermedias en los Estados Unidos. Unas elecciones cada vez más polarizadas, y de eso hablamos en este video. El próximo 8 de noviembre los estadounidenses acudirán nuevamente a las urnas. Lo harán en un contexto bastante diferente al de hace apenas 2 años atrás. En aquel entonces el tema de la pandemia seguía dominando la agenda electoral y estaba en juego la reelección de Donald Trump. Ahora los temas que dominan la agenda son la inflación, el desplome en el mercado de valores, el alza en los tipos de interés y el temor de que el próximo año estalle una recesión. Sin embargo, la polarización política se mantiene. Los republicanos ven esta elección como un ajuste de cuentas de la elección pasada. Para los demócratas, esta elección se da en un contexto bastante complicado. La desilusión con Biden aumenta y el desplome en su popularidad hace prever una elección complicada para el oficialismo en Estados Unidos. Como todas las elecciones intermedias, se espera un fuerte voto de castigo para el partido gobernante. Más teniendo en cuenta que la mayoría de los votantes no avalan las medidas económicas tomadas por Biden. Históricamente en Estados Unidos el partido en el poder siempre pierde las elecciones intermedias, con pocas excepciones. La mayoría de las encuestas parece prever que los republicanos se harán con el control de la Cámara de Representantes y en una de esas hasta con el Senado. Si esto ocurre, la presidencia de Biden estaría de facto aniquilada y la batalla por la sucesión presidencial del 2024 habría comenzado. Y las malas noticias para los demócratas no dejan de aumentar. El sitio web de la CNN, que es un medio completamente afín a los demócratas, titula: "Los demócratas se están quedando atrás entre los votantes afroamericanos y eso podría costarles en noviembre". En 2020 el voto afroamericano fue clave para el triunfo de Biden y la derrota de Trump. Los votantes afroamericanos salieron en masa y le permitieron a los demócratas ganar estados clave como Georgia, Pensilvania y Wisconsin. Sin embargo, para esta próxima elección, los afroamericanos no están tan motivados a salir a votar por los demócratas. Además, los afroamericanos no parecen tan entusiasmados por salir a votar por los demócratas nuevamente. En las elecciones del 2020, lo que los motivó a salir a votar de forma masiva fue el odio a Trump. Pero en esta ocasión ese factor ya no existe. El sitio web de The Economist titula: "Los Estados Unidos son ahora placas de Petri de polarización". De acuerdo a The Economist, los estadounidenses están más divididos que nunca. Ciertas políticas como la libre portación de armas o las cuestiones ecológicas dividen más que nunca a la población. A pesar de ser un mismo país, en lugares como California y Nueva York se impulsan medidas para limitar las emisiones contaminantes, mientras que en Texas y Virginia Occidental se favorece a las grandes petroleras. Por lo general, a uno no le sorprendería que los medios rusos aborden el tema de una hipotética fractura de los Estados Unidos. Desde 1998, un exagente de la extinta KGB soviética de nombre Igor Panarin ha predicho la ruptura de los Estados Unidos en un futuro cercano. Sin embargo, sorprende que este tipo de ideas
la retome el semanario de The Economist, que es controlado por banqueros que dominan al mundo, como lo es el caso de los Rothschild. La última vez que los estadounidenses estuvieron tan divididos fue en los años previos a la Guerra Civil. En aquella época las cuestiones fiscales provocaron una de las guerras más sangrientas que hayan tenido lugar en ese país. De cara a los próximos comicios, la polarización parece solo aumentar. El sitio web viewnews.com titula: Días oscuros por delante para Estados Unidos. ¿Se avecina una guerra civil? Después del asalto al Capitolio, las señales de una hipotética guerra civil se encendieron en Estados Unidos. Antes de ese día nunca nadie imaginó un escenario tan fuerte como lo fue la toma del Capitolio. De acuerdo a una encuesta realizada por la Universidad de California, más del 50% de los estadounidenses creen que en los próximos años su país se enfrentará a una guerra civil. Rachel Kleinfeld, experta en democracia, ha dicho que tanto demócratas como republicanos tienen un pensamiento altamente deshumanizante. El 40% tanto de los republicanos como de los demócratas ven al que no simpatiza políticamente con ellos como un ser malvado. Esto recuerda la forma en que sureños y norteños se veían a sí mismos antes del estallido de la guerra civil. En aquella época la gente del norte de Estados Unidos veía a los sureños como iletrados e incultos, y los sureños veían a los norteños como seres malvados que solo querían quitarles sus tierras y su grandeza tradicional. El sitio web de la BBC titula: La tormenta que se avecina según los votantes de Trump. Para Karen y Steve, simpatizantes de Arizona de Donald Trump, las próximas elecciones intermedias son un punto clave para tratar de recuperar el poder. Para ellos, las elecciones del 2020 fueron robadas por los demócratas y por tanto, si pierden los republicanos en noviembre, la única salida que les quedará será la vía armada. Esto es particularmente preocupante en un país que está repleto de armas. Por eso los funcionarios estadounidenses están en alerta sobre lo que circula en las redes. El sitio web npr.org titula: Las grandes tecnológicas se preparan para las elecciones intermedias. Para nadie es un secreto que la irrupción en el Capitolio estuvo previamente organizada vía redes sociales. Desde entonces, la llamada derecha alternativa ha sido fuertemente censurada en los Estados Unidos. Su principal referente, que es Alex Jones, hoy enfrenta el pago de una multa multimillonaria por sus dichos sobre el caso de Sandy Hook. Con ese castigo se sienta un fuerte precedente sobre lo que se puede o no decir en este tipo de plataformas. De cara a las próximas elecciones de noviembre, las grandes tecnológicas están tomando toda una serie de medidas para acortar el discurso político en las redes sociales. Plataformas como TikTok y Twitter se abstienen de publicar anuncios sobre cuestiones electorales. Facebook y Google lo permiten, pero con ciertas restricciones. El detalle es que estas plataformas están abrazando como nunca a la censura y eso implica otro gran riesgo. ¿Quién decide lo que es verdad y lo que es mentira? ¿En base a qué tipo de criterios se toman este tipo de decisiones? ¿Y qué significa esto para la libertad de expresión? Además, al controlar el discurso político electoral en las redes, estas plataformas se convierten de facto en los grandes electores. Y esto no es solo para Estados Unidos, sino para todos los países de nuestra región.
El poder político de facto se concentra ahora en el Silicon Valley de California y eso tiene muchas implicaciones para todos nosotros. Finalmente, también debo decir que Estados Unidos, por este tipo de motivos, debe de cuidar como nunca su economía interna. Si estallara una gran crisis, la gobernabilidad en Estados Unidos estaría en riesgo. Solo es cuestión de ver lo que ocurre en Europa. Ahí la derecha se está fortaleciendo conforme la economía se va hundiendo. Lo mismo ocurriría en Estados Unidos, donde el trumpismo puede llegar bastante fortalecido para las próximas elecciones presidenciales si Biden no logra controlar la inflación. Y eso es lo que explica por qué Estados Unidos ha preferido sacrificar a sus aliados de Europa para mantener a flote su propia economía interna. En conclusión, la polarización política crece como nunca en los Estados Unidos y por eso estas elecciones intermedias están recibiendo tanta atención. Por eso no debemos de perder de vista lo que ocurra este próximo 8 de noviembre en los Estados Unidos. Ante todo, lo que ocurre en ese país siempre repercute en el resto del orbe. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.